porque hemos cambiado el sitio. La razón de haberlo cambiado es por una cuestión que para la plataforma es muy importante, y es respetar la opinión de los afectados. Lo que os vamos a hablar es de un lanzamiento que se produjo el día 17 de este mes, y lo que pretendemos es desmontar por la vía de los hechos las mentiras que se cuentan sobre la situación de los desahucios. En opinión de algunos, de los que se atreven a hablar sin saber de lo que están hablando, dicen que los desahucios prácticamente no existen, que esto va muy bien y que todo es jauja, y sigue habiendo desahucios. Lo único que ocurre es que no son tan llamativos y tan escandalosos como eran todo este tiempo de atrás. La policía no va y saca a la gente de los pelos y no corta las rejas de las ventanas, pero siguen dejando a la gente en la calle, en muchos casos sin tener ninguna alternativa, en muchos no, en la inmensa mayoría de los casos. Y además están empezando a producir una cosa que nos está alarmando bastante, que son, por un lado, desahucios de alquileres, que no tienen nada que ver con los hipotecarios y que son más rápidos y que tenemos menos defensa todavía, y segundos desahucios, es decir, persona que se le ha desahuciado, que se ha visto obligada a su casa en dación en pago y que a duras penas ha conseguido un alquiler, y que ahora, por las circunstancias como están, a pesar de todas esas tonterías que se dicen de que hemos superado no sé cuántas crisis, pues resulta que le llega un segundo desahucio, prácticamente bien porque genera el desahucio o bien porque los alquileres alternativos para irse de donde están muy por encima de sus posibilidades y no los pueden coger. La situación de este lanzamiento en particular, desgraciadamente, nos hemos visto desprotegidos, desamparados, no se nos ha escuchado ni por parte del banco, que es lo habitual y lo normal, pero tampoco por parte de la justicia, Este desahucio se inicia más o menos en 2013. Nosotros tenemos conocimiento de él el 30 de agosto de este año, y nos encontramos con que todas las comunicaciones que se habían hecho a los interesados, por un lado, se habían hecho mal, se habían mandado a viviendas, a direcciones que no se correspondían con las direcciones de las personas que estaban implicadas en el préstamo hipotecario, y por otro lado, porque sencillamente no se ha comunicado, y todo se ha comunicado por edicto, con lo cual los prestatarios y las personas implicadas y los fiadores, que había 2 fiadores, no han tenido posibilidad de defenderse, y en nuestra opinión han estado indefensos hasta que a partir de agosto, del 30 de agosto, pues pedimos la justicia gratuita y pedimos la suspensión del procedimiento. Cuando pedimos la justicia gratuita, solamente faltaba el lanzamiento, pero el lanzamiento se tiene que comunicar con 30 días de antelación a los implicados, y en ese periodo de tiempo se puede presentar un escrito de oposición. Entonces, resulta que presentamos la justicia gratuita, pedimos la suspensión del procedimiento y no se nos concedió la suspensión del procedimiento. En una interpretación capciosa de la ley que hace la secretaria judicial, y que luego se ve corroborado se lo comunica al juez y el juez lo ratifica, entiende que no se reúnen los requisitos que la ley de justicia gratuita marca para suspender el procedimiento, cuando no es así, porque evidentemente las 2 razones de peso que da la ley para poder suspender todos los procedimientos de ejecución en el periodo que se tarda en obtener la justicia gratuita es que se pueda producir la preclusión o la indefensión, o las 2 cosas. Y en este caso, desde nuestro punto de vista, se estaban produciendo las 2 cosas. Había plazos que evidentemente no se iban a poder recuperar si no se suspendía el procedimiento, y por otro lado estaban indefensos, no
no se puede actuar en el juzgado salvo que vayas con abogado y procurador. Si no tienes abogado y procurador, evidentemente no se puede actuar. Lamentablemente, posteriormente a eso, conseguimos que se diera abogado y procurador con rapidez, y la abogada, que es abogada en este caso, presenta un escrito solicitando varias cosas. Una de ellas, la nulidad de las actuaciones, y otra de ellas planteaba él la falta de legitimidad del Banco Bilbao Vizcaya, que es el que ha producido el lanzamiento, porque revisando la documentación, yendo al juzgado y tal, nos enteramos, sacamos una nota simple y lo comprobamos, de que el Banco Bilbao Vizcaya, después de habérsele adjudicado la vivienda y haberle dado el decreto de adjudicación, la vivienda se la vende a un fondo buitre. Y entonces el Banco Bilbao Vizcaya es el que, como ejecutor, es el que pide el lanzamiento, cuando desde el momento en que se la vende a ese fondo buitre, es el fondo buitre el titular y el propietario de la vivienda, y está registrado en el registro de la propiedad, con lo cual es él el que debería de haber pedido el lanzamiento y no el Banco Bilbao Vizcaya. Comprobamos si había habido cesión de remate, que es un tema legal que lo suelen hacer con frecuencia, y tampoco había habido cesión del remate, con lo cual debería haber sido el fondo buitre el que lo hubiera pedido. Entonces, lamentablemente, la misma secretaria judicial y el mismo juez volvieron a interpretar que no pasaba nada, que todo estaba correcto y que si se quedaban sin vivienda, pues se quedaran. Y se produjo el lanzamiento. Lanzamiento que no entendemos que el banco regañe o que no nos permita negociar y que luego, sin embargo, se gasten el dinero que se gastan en ejecutar, no, porque es una contradicción. Y en este caso concreto vino una empresa de Madrid, una empresa de cerrajeros de Madrid, expresamente a hacer el lanzamiento, y eso vale un dinero, evidentemente, y además pusieron una puerta blindada con llave de seguridad anti-ocupas, que ahora las están poniendo en muchos sitios. Y la puerta, si se ve por fuera, tiene apariencia de madera, y está blindada como si fuera de madera, pero evidentemente es una puerta blindada que, bueno, imagino que como casi todo, pues a lo mejor se puede abrir, pero que la han puesto a conciencia, con lo cual se han gastado en el transporte, en el tipo de puerta y tal, cuando vamos a negociar con el Banco Bilbao Vizcaya, en este caso, que es el que ha producido el lanzamiento, pues se agarran a todo, ponen 40.000 pegas, y además el Banco Bilbao Vizcaya debería de ser uno de los bancos, lo deberían hacer todos, pero sobre todo el Banco Bilbao Vizcaya, porque tiene un montón de sentencias en contra, pero sobre todo tiene una que es muy importante, del Supremo, que es por la que se pueden reclamar los gastos de formalización de la hipoteca, y que en esa sentencia del Supremo, donde el Supremo lo deja meridianamente claro que eso se puede hacer, a quien condenan es al Banco Popular y al Banco Bilbao Vizcaya. Incluso en el texto de la sentencia, el juez les, entre comillas, les amenaza con que no puede volverse a encontrar con una demanda parecida porque lo darían como cosa juzgada. O sea, en la propia sentencia ya le está diciendo al Bilbao Vizcaya: no vuelvas con las mismas, que no se te va a escuchar. Entonces, no hemos tenido ninguna posibilidad de negociar nada, y hemos tenido una situación súper extraña que no nos había pasado nunca y que nos llamó mucho la atención, que cuando sacamos la nota simple le encontramos sentido. Y es que un supuesto mediador del fondo buitre les estaba ofreciendo a los prestatarios 2.000 o 2.500 euros porque se fueran rápido, supuestamente para los gastos que suponía el irse y el tener que dar de alta donde fueran y tal. Al final no se llegó a entregar ese dinero porque se pretendía que se hubiera firmado un documento por nuestra parte, la que quedara claro por qué se daba eso y que no se pudiera entender de ninguna otra manera. No se llegó a firmar el documento y no se llegó a recibir el dinero tampoco, los prestatarios.
Y el día del lanzamiento, que fue el día 17, como estaba previsto, debido a que, como he dicho antes, no les dio la gana al juzgado suspender el procedimiento, pues vino una abogada en representación del fondo buitre, que curiosamente la procuradora del Banco Bilbao Vizcaya, que estaba allí también, le preguntó, delante de mí, le preguntó: ¿tú quién eres? No sabía que esa persona que vino de Madrid, incluso la llevamos al AVE, o sea, para que no perdiera el AVE, o sea, que la llevamos nosotros al AVE. No sabía la que representaba al Bilbao Vizcaya que había un fondo buitre que era el propietario y el dueño de la vivienda, y estaba registrado. Entonces, esta historia, que lamentablemente se puede volver a producir, porque ahora están cogiendo la fea costumbre, los bancos tienen muchas feas costumbres, y ahora han cogido una nueva, que es el tema de vender la vivienda en el trámite que va desde que se le adjudica hasta que se hace el lanzamiento. Y eso lo que conlleva es que si pretendes hacer algo con el banco, negociar, discutir o lo que sea, te dicen: a mí me da igual, si esto ya no es mío, pues buscaros la vida, ¿no? Entonces, añade un problema más a los problemas que ya tenemos, ¿eh? Y luego está la segunda o la tercera parte del problema, y es que ni las administraciones tienen viviendas para poder cubrir una necesidad del momento, y los bancos están chuleando, porque podría tener otro calificativo peor, pero están chuleando una situación que ellos mismos se comprometieron cuando firmaron un convenio, que lo firmó absolutamente todo el mundo del mundo mundial, lo firmaron todas las administraciones, lo firmaron todos los bancos, lo firmaron los jueces, los fiscales, todo el mundo firmó, que es cuando se constituyó el Fondo Social de Vivienda. Y la idea que se tenía con ese fondo, que partía de una de las medidas que hay de apoyo a los propietarios, los prestatarios con problemas, está en el Real Decreto 27/2012, era intentar dar una solución a quien se quedaba sin vivienda, convirtiendo esas viviendas en eso que todos la denominamos vivienda social, pero que no son viviendas sociales, el concepto de vivienda social no existe. Y lo que están haciendo ahora es que las viviendas que se van quedando, que se siguen quedando y muchas, no las están incluyendo dentro de ese fondo, con lo cual ni siquiera por ese lado tenemos alguna posibilidad de buscar una salida para un matrimonio, para una madre con hijos, para el que es el objeto del lanzamiento o del desahucio, que se puede quedar perfectamente en la calle, sin saber dónde ir, y además sin poder ir a los servicios sociales, ni a la Junta, ni a ningún sitio, porque no hay viviendas disponibles para los desahuciados. Y si en algún momento la hay, nos encontramos, como pasa con las viviendas de Jicamán, que muchas veces el alquiler que Jicamán le pone a la vivienda es más alto que un alquiler de un privado que tenga su vivienda y que la alquila. Entonces, con todo esto, pues los bancos siguen campando por a sus anchas, haciendo lo que les parece oportuno. La legislación no solo no se modifica, sino que cuando se hace alguna norma, como es el Real Decreto Ley 1/2017, el que permite, en teoría, pagar el suelo, los bancos lo que hacen es rodear, darle vueltas y buscar la manera de no cumplirlo, incluso mandar escritos diciendo cosas que son contradictorias con el contenido del decreto, y los que seguimos sin contestación y sin salida y sin posibilidades, pues son los ciudadanos normales que, por las razones que sean, que tampoco son culpa, evidentemente, de esas personas, el que se queda sin trabajo, o el que lo despiden, o el que lo llaman a ocupar un puesto de trabajo de esos que crea Rajoy, tan bonitos, y que lo convierte en un fijo, en temporal, y luego en lugar de darte un salario razonable te dan 500 o 400 o 600 euros, pues no permite salida de ningún tipo, con lo cual los únicos que seguimos teniendo problemas somos nosotros, y los demás pues cada uno se busca la vida como puede. Y hay un dato
muy interesante, y es que el Banco Bilbao Vizcaya, según datos que publicaron ayer todos los medios y que lo conoceréis, de enero a septiembre ha tenido un 23% más de beneficio que el mismo periodo del año anterior. Con lo cual, los bancos se hinchan y los que tenemos dificultades y problemas, pues estamos aquí casi a tenernos que ir a San Pedro o a cualquier otra iglesia a pedir. Esa es la situación. Lo más lamentable, y con esto termino, de este caso concreto y especial, es que ni la justicia ni el banco ha querido escuchar lo que hemos planteado, que por otro lado no había pasado nada, no se hubiera muerto nadie y no hubiera ocurrido nada grave. Si hubieran suspendido el procedimiento, que es lo que deberían de hacer, lo que ordena la ley, lo interpreten como lo interpreten, pues esta familia habría tenido tiempo de sobra para haber buscado, para haberse movido, y no lo tendrían que haber hecho a la trágala, incluso dejando algunos muebles en la vivienda, dentro de la vivienda. Y eso es lo que hay. Y luego, bueno, pues el dato ese de que no tengan inconveniente en que se desplacen de Madrid hasta una abogada y pagar lo que cueste, el objetivo es echar a la gente de su casa, pues es muy lamentable. ¿Está en la calle Caracol? Sí, sí. ¿La mujer es madre soltera y madre...? No, la mujer es una mujer normal que tiene su marido y tiene sus hijos, pero que es una familia. ¿Con cuántos hijos? 2 hijos. Pero que no por eso, porque no ganan 5.000 euros al mes entre los dos, ni nada de eso. O sea, tienen muchos problemas y de hecho han estado que estar buscando hasta que han encontrado un alquiler que pueden pagar. Y de hecho están en una vivienda de alquiler.